Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy tenemos a jóvenes invitados para enfocarnos en un tema actual y crítico: el estrecho de Hormuz y la crisis con Irán, la geopolítica, la guerra y las consecuencias globales de esta situación, de este conflicto. Gracias a todos nuestros seguidores por darle like al programa, a quienes nos escuchan, miran y comparten esta emisión por redes sociales, así también a quienes nos siguen en el 100.3 FM, UAB Radio, y en línea a través de UAB Media. Saludamos a quienes se conectan a UTPL Radio en Ecuador. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Ya lo había dicho, pues se encuentra con nosotros, se encuentran 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas. Ya está aquí Martín Arens, ya lo conocen a él de anteriores programas. Es parte del colectivo de ANUEC en la UAB y trabaja en Elysium International Consulting, colabora con el TDX. También está, por otro lado, Marc Termes, tiene un grado superior en International Trade y trabaja como tramitador de asistencia médica de viajes. Y está también del otro lado Hanna Larrota, poeta y militante de PLIB. Pues en este punto quiero darles la bienvenida a los 3 y esta oportunidad para hablar de temas actuales, temas que realmente afectan a todos. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos de tráfico marítimo más estratégicos del planeta. Por él circulan aproximadamente el 20% de las energías, el petróleo mundial y cerca de 1/3 de gas natural licuado. Cualquier alteración de esta vía acuática tiene consecuencias inmediatas y globales, como lo hemos venido viendo, y hasta este momento tiene sus consecuencias. En los últimos meses hemos visto los ataques y los cierres periódicos de este estrecho, lo que sucede en un incremento de la presencia militar de distintas potencias en esta región, concretamente en Medio Oriente. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿cómo resumiríamos esta situación actual? Le preguntamos a Marc. Marc, adelante y bienvenido, Marc. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias. La verdad es que definiríamos la situación actual como una situación de calma tensa. Estamos hablando de que hace aproximadamente un mes se llevó un alto al fuego propuesto tanto por Irán como por Estados Unidos para negociar por vías diplomáticas con la mediación de Islamabad, Pakistán, para llegar a algún tipo de acuerdo entre los bandos. Entonces, a día de hoy aún se ha dejado paso a esta vía diplomática, pero ha habido bastantes altibajos. Ha habido algún ataque por en medio con drones y ahora mismo la situación es un poco difusa. Parece que se han estancado un poco las negociaciones y Trump, bueno, ya lo conocemos, es un personaje habitual y sabemos que si algo prima con Trump es la incertidumbre. A lo mejor, quién sabe, durante este programa nos saldrá la noticia de que ha decidido, pues mira, volvemos a atacar a Irán o vamos a un acuerdo, con lo cual hay esta calma tensa que de hecho incluso ayer, por primera vez desde que el inicio de la guerra, abrió la bolsa de Irán en Teherán. Entonces ahora mismo es una situación de incertidumbre y quién sabe lo que podrá pasar mañana. Sí, Marc, como lo has dicho, Marc, es una situación tensa y algo difícil de controlar porque también los actores internacionales en torno al estrecho y a los intereses que se vinculan en este lugar por donde transita la energía que mueve al mundo, pues son impredecibles. Has hablado de Estados Unidos, pero ¿qué otros actores además de Estados Unidos identificas?
Tenemos también a todos los países del Golfo, que son los principales exportadores de petróleo y gas de la región. Tenemos a actores como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, quienes también disponen de bases militares estadounidenses en su territorio. Entonces, durante este conflicto, aunque han recibido bastantes ataques por parte de drones iraníes, no han mantenido una posición, ¿cómo decirlo?, de contraataque. Ahora bien, sí que es cierto que ante el cierre del Estrecho de Hormuz también están con una alta tensión, ya que eso afecta a sus economías directamente. Y también son un actor que hace presión de cara a la resolución pacífica de este conflicto y a la reapertura del Estrecho de Hormuz. Claro que sí. Y para ampliarnos un poco más esta visión de los actores multiactores, está Martín Arens, con quien ya hemos hablado sobre otros temas, pero que nos puede ampliar esta visión de las relaciones internacionales. Ya ha dicho Mark que son varios actores, ¿no? Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, también Rusia, China podrían involucrarse. Martín, ¿cuál es tu opinión respecto a los actores internacionales que juegan un rol fundamental en Medio Oriente? Pues haces bien mencionándolo, Cristian, porque un error muy típico en este tipo de conflictos es mirar solo los dos grandes involucrados y al fin y al cabo actualmente el mundo globalizado, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo se ve afectado por este tipo de crisis. Entonces, siendo bastante breve, empezaría por Irán. Irán actualmente se encuentra con su economía al borde del colapso. Sin embargo, no hemos de olvidar que economía no significa derrota y si bien a nivel económico pues tiene un serio problema, no están pudiendo exportar ni importar. A nivel militar pues están resistiendo brillantemente, ¿no?, ante los ataques de Estados Unidos y de los países árabes del Golfo. Por su lado, Estados Unidos está en una posición bastante tranquila. Eso no significa que Donald Trump esté en una posición tranquila. Donald Trump se acerca a las midterms, en el que la población americana podría castigarle por estas acciones que no son muy populares entre los estadounidenses. Sin embargo, el país en sí tiene grandes reservas de petróleo y de hecho se está enriqueciendo porque está vendiendo el petróleo a países europeos a un precio mucho más elevado al que están acostumbrados. Luego, si nos trasladamos a las petromonarquías del Golfo, es una situación delicada. Por un lado, su economía se ha visto bastante afectada, su seguridad, su percepción, ¿no?, como de países ultra seguros, un paraíso en mitad de un terreno incierto, se ha visto bastante perjudicada, pero al igual que Estados Unidos, están vendiendo el poco petróleo que venden a precios pues bastante elevados. Y luego, ya alejándonos de los puntos calientes, tenemos la Unión Europea, muy perjudicada, desgraciadamente. La Unión Europea no tiene petróleo, tiene muy poco, un poco en Noruega, pero hoy fue extraído mucho de golpe y no nos queda demasiado. No tenemos gas, sobre todo después de haber roto relaciones con Rusia, así que Europa se halla en una situación extremadamente delicada. Después, finalmente, tenemos los países asiáticos, los cuales son los más perjudicados, concretamente Tailandia, Filipinas, países asiáticos más humildes en vías de desarrollo, se han visto gravemente afectados porque son completamente dependientes a nivel energético. Los grandes, China concretamente, por sus buenas relaciones con Rusia, están pudiendo salvar un poco la situación, pero Japón o Corea también podrían verse muy perjudicados. Y los grandes beneficiados pues son, sin duda alguna, Brasil y algunos países latinoamericanos con petróleo. Podríamos excluir Venezuela porque, de hecho, creo, Cristian, que después de ver lo que ocurrió en Irán, entendemos mejor que nunca por qué Trump tuvo interés en hacer la operación contra Maduro en Venezuela hace unos meses. Y finalmente Rusia. Rusia ha permitido que el foco de la seguridad internacional se aleje de Ucrania y se centre en Oriente Medio, y además está vendiendo el petróleo a precios mucho elevados de antes. Y finalmente tenemos Israel, que es un poco el gato de Schrödinger. No está muy clara la posición de Israel. Está claro que a nivel económico no le está viendo demasiado bien, pero a la vez a largo plazo podría volver Israel la puerta de entrada del petróleo de los árabes a Europa, así que ya veremos qué ocurre. Y has graficado muy bien, Martín, esta visión porque nos reflejan varios actores interesados en el tema energético. La verdad, resulta que las energías mueven el mundo y el comercio y la economía se mueve gracias al petróleo. Esto es tan esencial porque has determinado también actores que están fuera del entorno de Medio Oriente. Y ahora queremos preguntar a Hanna. Hay un actor que no podemos ignorar y que es fundamental para entender el conflicto con Irán y la situación que se está sucediendo. ¿Qué papel juega Israel en la crisis de Hormuz? ¿Cómo influye la relación que tienen dos líderes, el presidente Trump y Netanyahu? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que está ocurriendo en el Líbano? Bueno, Israel actúa como es el país que tiene el poder, digamos,
militar de la región. Además goza de las mejores armas a nivel de autodefensa, comparándonos con países como Arabia Saudí. Tienen literalmente un rayo láser que para drones a coste de $1, porque utiliza el rayo láser y no requiere solo de un gasto de energía muy, muy pequeño. Israel es el país que no tiene tanto que perder y lo que tiene que perder es muy poco. Es la confianza que ya después de la masacre en Gaza había perdido. Es un país que además tiene muchos unicornios, que son las llamadas empresas de más de $1 millón que empiezan a crecer. Es un país muy juguetón, vamos a decir. Un país que tiene capacidades de hacer muchas cosas, que no le tiene miedo a ser el actor dominante, que no le tiene miedo a que la gente le vea como algo malo, más bien al contrario, quiere que le vean así para poder mantenerse como el firme. Pero es verdad que poco a poco va perdiendo influencia. Justamente con esta misma guerra hemos visto que el propio Donald Trump ha dicho, oye, Netanyahu tal vez no está entendiendo que esta guerra me está afectando a mí. A veces le vemos como quiere salir, quiere quedarse, pero Netanyahu está claro de que sí que quiere quedarse. Donald Trump siempre está con el juego. Netanyahu quiere quedarse, ve que es la única oportunidad de terminar con lo que Irán supone para este pequeño país, y ya que Irán ve a Israel y a Estados Unidos literalmente como demonios, según la narrativa del país. Claro que sí, Hanna. Efectivamente, vemos que Israel es un actor protagónico del conflicto y de la situación en Medio Oriente, ya que como actor bélico, principalmente bélico, intenta generar una mayor influencia sobre toda la región. Y ahora queremos preguntar a Mark, también Mark, que tiene esta visión un poco más de el análisis bélico. Hay un nuevo rostro que está cobrando visibilidad en las guerras. No solamente se observa en este conflicto de Oriente Medio, sino también lo hemos visto en el conflicto más próximo entre Ucrania y Rusia. Tiene que ver con la guerra de drones, esta guerra híbrida. Y ahí queremos preguntarte, ¿estamos ante el fin de estas milicias, de esta forma bélica de operar tradicional como la conocíamos? Pues ya no importa tanto tener un ejército más grande de pronto o más caro, sino unos drones de pocos miles de euros, como lo ha demostrado Ucrania que puede producir, y que pueden neutralizar activos de miles de millones. También estamos hablando de las lanchas rápidas, los drones marítimos, los aéreos y otro tipo de herramientas, de armas que se están usando y poniendo en marcha. Mark. Definitivamente, Cristian, estamos ante un cambio en el paradigma a nivel bélico y a nivel internacional. Lo hemos empezado a ver en la guerra entre Ucrania y Rusia, donde ambos bandos se adaptaron bastante rápidamente y a un nivel bastante equitativo a este nuevo tipo de guerra con el uso de drones. Pero, sin embargo, en el conflicto en Irán tenemos la ejemplificación de lo que tú exponías, de decir, ostras, tenemos por un lado dos ejércitos altamente tecnológicos con grandes capacidades militares del principal ejército a nivel mundial, tanto a nivel de avances tecnológicos como puede ser Estados Unidos e Israel, que tampoco se queda detrás, y sin embargo después tenemos a Irán, que Irán sí tiene muchas municiones, pero son municiones muy baratas, como por ejemplo los drones Shahid, que se estima que cuestan entre unos 3.500 y unos $35.000 de producir. Las estimaciones varían según el medio, pero sin embargo nos encontramos que para interceptar estos propios drones, un ejército convencional como el de Estados Unidos se tiene que gastar, normalmente usan, por ejemplo, si es tierra-aire, misiles Patriot, que de media costaban alrededor de unos $4 millones de producir, pero que actualmente, según un informe que sacó del Pentágono hace un par de días, se ha subido el precio a $5,3 millones. Solamente disparar este misil contra un objetivo de $35.000 a lo sumo, tienes que gastar 5,3 millones. Es una diferencia abismal. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que este nuevo tipo de guerras,
los estados como Estados Unidos, aunque lo han visto con Ucrania y Rusia, no se han sabido adaptar a este nuevo tipo de guerra también debido a la industria armamentística que tienen sus propios países. En Estados Unidos hay una gran industria armamentística que depende de los contratos militares para vender sus armas. Entonces, por intereses propios de estas propias empresas, el uso de estos drones no se ha extendido a los Estados Unidos y no se han empezado a implementar de la forma tan rápida como lo han hecho en Rusia o en Ucrania, por ejemplo. También una cuestión muy interesante que podemos sacar de este conflicto es que los estados de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, al principio del conflicto, pidieron a Ucrania, a Zelensky, y le dijeron: ostras, nos están bombardeando con drones Shahid, que son los mismos que también usa Rusia en Ucrania. Envíanos especialistas de intercepción de drones. Y estamos viendo de que hay un cambio de paradigma completo a nivel bélico. Y también el coste que supone para Estados Unidos esta guerra es enorme. También porque ya viene de estar dando o vendiendo también armas a grandes cantidades a Ucrania, como los misiles de intercepción Patriot, y se están quedando sin. De hecho, ahí eso podría responder a la pregunta que muchos se hacen de por qué Estados Unidos, por qué Trump insistía tanto a sus aliados de la OTAN para que les ayudara en este conflicto. Y es porque se están quedando sin municiones y por el coste de la guerra que está teniendo en las arcas estadounidenses. Y sí, definitivamente estamos en un cambio de paradigma en lo que es los conflictos bélicos a nivel actual. Vaya que sí, Mark, lo que nos informas y los datos que provees ahora al programa son fundamentales para entender que hay un cambio de paradigma en las formas bélicas de ataque, pero también un cambio de paradigma en el siglo en el que nos encontramos, que a través de esta tecnología las guerras son híbridas y pueden llegar a cualquier espacio más pronto y con menos recursos. Y eso, amigas, señoras y señores, lo que escuchan no es un dron que nos está supervisando, es que hace muchísimo calor aquí en Barcelona, entramos a ola de calor y pues nuestro aire acondicionado está que suena. Le vamos a pedir a Mark que lo baje totalmente para que no escuchemos ese ruido de aire acondicionado. Y mientras quiero preguntar a Martín. En este punto, la dependencia energética. Queremos saber qué sucede con la dependencia energética, la transición ecológica, pero antes de ello, era el tema de los derechos humanos, algo que habíamos olvidado dentro de toda esta visión estratégica, bélica, el tema del interés en Medio Oriente. Nos interesa el tema de las libertades individuales, los ciudadanos. ¿Qué está pasando con la población civil, Marc? Bueno, qué bueno que lo mencionas, Cristian, porque de hecho, cuando miramos estos en las noticias, ¿no? Este tipo de conflictos, lo que vemos al fin y al cabo son mapas, líneas rojas, etcétera, y no nos damos cuenta del impacto real, ¿no? que pueden tener en la población. Es muy grande, iré de menos a más. Quizá los menos perjudicados, pero que van a estar perjudicados aún así, vamos a ser de entrada los europeos. Los europeos lo que vamos a notar es, sobre todo en Europa del Este, la Europa del Este enemiga de Putin, es decir, Bálticos y Polonia, van a tener, a no ser que esto se resuelva en breve, un invierno muy duro, el que viene. Si ya estaban altos después de lo ocurrido en Ucrania, los precios del gas, no quiero ni imaginarme cómo estarán en el caso en el que en los próximos meses esto no se solucione. Y luego, en menor medida, tenemos también a los países del sudeste asiático. No será una crisis climática como de temperatura, como lo será aquí, sino será más bien una crisis del estilo alimentaria. Más que nada porque de Oriente Medio provienen muchos fertilizantes que son claves para mantener los campos de Filipinas, Vietnam, otros países que muy probablemente vayan a tener incluso ciertos problemas pequeños de hambrunas que se podrán solucionar obviamente mediante la importación, pero los precios de la comida aumentarán bastante. Luego, llegando a los países que se verán más afectados a nivel de la población, tenemos sin duda alguna Irán. En Irán actualmente no están llegando cargueros con medicinas, por ejemplo, entonces aunque sí que se permiten algunos buques de emergencia, son muy precarios y hay gente que está muriendo por enfermedades que se podrían solucionar con un antiinflamatorio perfectamente. Entonces en Irán está teniendo una precariedad brutal. Eso para no hablar de la inmensa inflación que estamos teniendo en el país, lo que está haciendo que mucha gente no se pueda permitir directamente la cesa a la compra, que sea o eso o dejar de alquilar el piso. Y luego, yendo al bando de Estados Unidos, tenemos siendo alguna Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes Unidos los perjudicados no están siendo los gimbros o las influencers del Chocolate Dubai, o como lo llamen, que al fin y al cabo lo único que están teniendo que hacer es volver a sus países natales. Están siendo los trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos, la mayoría inmigrantes de India, de Filipinas, de Bengala o de Pakistán, que están en condiciones extremadamente precarias de trabajo, casi, podríamos hablar, no vamos a hablar de esclavitud, pero la línea que los separa es muy delgada. Su visado depende de trabajar lucrativamente para una empresa y todos sus contratos están siendo bloqueados porque no hay trabajo, porque no está exportando.
De forma que todos se encuentran en una situación extremadamente delicada, y igualmente sus familias, a las que enviaban remesas desde los Emiratos Árabes Unidos. Y eso ya para no hablar de los asuntos de seguridad, ¿no? No ha habido ningún muerto grave todavía, ninguna matanza, pero vamos, llega a impactar uno de los torpedos iraníes en en algún edificio grande de Emiratos Árabes Unidos, y el desastre humano sería inmenso. O sí también, porque recordemos que a principios del conflicto hubo un impacto en una escuela y hubo fallecidos, pero lo cual no se difundió a gran cabalidad. Y luego también dentro del régimen iraní internamente se reconoce también una lucha interna que está dejando como saldo muchos fallecidos. Entonces, un conflicto que vemos solamente la parte externa, a cara interna también deja un saldo muy negativo. Y queremos pasar a otro punto que es fundamental: la transición ecológica, esta huella ecológica de la guerra y esta dependencia energética. Y ahí preguntamos a Hanna, ¿cómo vemos? Ya hemos hablado sobre estos intereses económicos ligados en la disputa del territorio de Medio Oriente, pero cada vez más nos damos cuenta que Europa depende de los combustibles fósiles y no es auténticamente independiente, y que también esta transición ecológica que lideraba Europa y también algunos países americanos pues ha quedado derrumbada. Cuéntanos, ¿qué opinión nos das al respecto? Bueno, respecto a la situación que puede haber, porque ahora ya no tengamos el petróleo, necesitamos ir a otra fuente. Ahora pensaremos, ¿cuál es la fuente? La única fuente ahora mismo de energía limpia, verde, que genera estas placas solares, molinos de viento, es China, porque es el único país productor de todos estos avances tecnológicos. Podemos ver como bien ha dicho Martín, en Pakistán se están quedando sin los coches estos pequeños que utilizan para poder moverse, porque no tienen el petróleo. Entonces han comprado de China un montón de micromotos, de las que son eléctricas, chinas. Y esas parece ser la nueva normalidad, o la nueva normalidad que empieza a aplicarse, porque básicamente el petróleo deja de ser rentable. En Europa ya se ha visto que están totalmente debilitados en cuanto a este aspecto. Cuando digo totalmente, quiero decir que China podría tener perfectamente el 70% del mercado. China lidera, Europa se está estancando, no ha conseguido crecer como se esperaba, y eso que China es realmente el país más contaminante del mundo. Utiliza utiliza un montón el carbón, el petróleo, depende mucho del petróleo. De hecho, los precios subieron en Pekín y fue como una medida de subida de precios. Hay muchas crisis que habrá próximamente a raíz de esto, pero puede ser incluso una oportunidad a este avance a la tecnología verde. Así que no vamos a ver siempre el lado negativo de las guerras, aunque siempre sean negativas. Vamos a ver las nuevas oportunidades que nos puedan traer desde China, y también desde ahora la necesidad de Europa. Tal vez surjan nuevas empresas que resurjan y empiezan a crear un montón de molinos de vientos en el agua, como hemos visto en Reino Unido o en Dinamarca, aunque vemos más en China. Así Sí. que ya veremos. Ya veremos, Hanna. La verdad es que tenemos que ser optimistas, y dentro de las guerras el desarrollo tecnológico que se está produciendo pueda variarnos a conducir una energía limpia realmente buena, no solamente para la región europea ni para Asia, sino para el resto del mundo que verdaderamente lo necesita. Y ya para cerrar este programa, porque el tiempo nos falta, la verdad es que esto requiere más análisis, pero lo hemos hecho muy bien. Queremos preguntar a Martín, ¿cuáles son las perspectivas y qué opciones se ve sobre la mesa, tanto en el plano del conflicto que hemos discutido, como en lo económico y por la vía diplomática? Estudiamos relaciones internacionales, comunicación, ciencias políticas. A ver, estudiamos esto y leemos lo que está sucediendo y vivimos en el mundo actual. ¿Cuáles son tus perspectivas, Martín? Bueno, a mí lo que me gustaría, y la solución que veo más probable, es que lo que finalmente ocurra es que el estrecho de Hormuz, en cierto modo, pues acabe
viéndose forzado a haberse abierto, pagando unas tasas para Irán. Para eso es necesario dos factores. Primero, que China y los países asiáticos, Japón y Corea del Sur concreto, digan que sí. Segundo, que la Unión Europea diga que sí. Desgraciadamente, la Unión Europea me preocupa un poco en ese aspecto. Kaja Kallas, a título personal, creo que está haciendo un trabajo diplomático horrible. Está siendo demasiado buena con Estados Unidos. Creo que Kaja Kallas debería decir tranquilamente a Estados Unidos: mira, sabemos que a ti este conflicto no te está perjudicando demasiado, a los europeos sí que nos está perjudicando, y si tú no estás dispuesto a solucionar esto dando el brazo a torcer, buscaremos negociar con Irán. E Irán ya lo ha dicho: si pagáis una tasa, podéis pasar sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que lo que acabará ocurriendo es que Kaja Kallas se quedará sin paciencia, la Unión Europea se quedará sin paciencia cuando empiece a haber problemas de frío, incluso de inflación, y se acabará pues pagando una tasa a los iraníes para poder pasar. Esa sería la solución ideal. A nadie le gusta tener que rendirse ante una autocracia como Irán, pero al menos mejor eso a que tengamos problemas graves en la población de pie de calle. Otras opciones, pues otra opción sería la democratización e internacionalización del Estrecho de Hormuz. A nosotros como estudiantes de relaciones internacionales quizás la que nos parece más interesante, y consistiría en que las Naciones Unidas tomasen el control del Estrecho de Hormuz, ¿no? Esa es muy difícil básicamente por una cuestión, y es Rusia. Rusia está bastante insatisfecha con las Naciones Unidas desde hace un tiempo. Y tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos dudo que usase el derecho a veto porque sea muy controvertido en esa situación, pero Rusia, mientras las Naciones Unidas sigan creándole problemas en Ucrania, no va a permitir que tenga eso, que eso se haga, ¿no? Entonces la única opción sería pues o bien haciendo algún acuerdo de hacemos la vista gorda en Ucrania, tú nos dejas llevar a cabo ese proyecto. En pocas palabras, muy poco probable. Y finalmente, el tercer escenario en el que veo, y quizá el más rocambolesco, pero que no hemos de descartar, es que Irán acabe desarrollando la bomba atómica. Es decir, al contrario de lo que dijo Estados Unidos hace unos meses, Irán sigue teniendo muchas plantas de enriquecimiento de uranio. Irán está cerca, a diferencia de Irak en su día. Irán sí que está cerca de conseguir la bomba atómica. La cuestión es si una vez la tengan, la querrán usar, no la querrán usar. Eso es un factor que hay que tener en cuenta también, porque todo el mundo dijo que Kim Jong-un usaría la bomba atómica o la de hidrógeno en cuanto la tuviese, y la realidad es que no se ha metido en ninguna guerra desde entonces. Sin embargo, si Irán llegase a utilizar la bomba atómica, pues también sería una situación extremadamente delicada, porque Israel también las tiene. Seguramente los primeros objetivos de Irán sería parte de Israel, Arabia Saudí, más que nada porque Arabia Saudí hace unos años derrocó destruyó las tumbas de Mahoma, ¿no? y de otros y de su mujer, ¿no? Entonces eso es algo que los iraníes no van a perdonar. Pero bueno, esos sean los tres posibles escenarios. Esperemos que sea el lugar el primero y ya veremos qué ocurre al final. Ya veremos qué ocurre, Martín. La verdad es que estos escenarios nos aterrizan sobre el realismo en las relaciones internacionales, también un positivismo y esta visión, varias visiones teóricas que nos permiten hasta cierto punto tratar de predecir lo que se viene, pero la mejor forma de predecir es anticiparnos y prevenir, con lo cual nuestro mensaje siempre va a ser trabajar por la diplomacia, trabajar en comunicación, respeto y promover los valores que se promueven desde organizaciones como la ANUEC, la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, que además estos chicos forman parte del colectivo y me alegra decirles que su visión contribuye a analizar desde los estudios, ya decíamos, relaciones internacionales, ciencias políticas, desde el derecho, desde la comunicación, etcétera, etcétera. Han estado con nosotros Martín Arens. Martín, por acá está, a ver si lo pongo. Ahí está, Marc. Ha estado con nosotros Marc Termes y de otro lado, Hanna Larrota y Martín Arens. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y asimismo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, UAB Radio, por las facilidades para la producción, transmisión de este programa internacional de radio y multimedios. Gracias a nuestras repetidoras que retransmiten esta señal al mundo, a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, por motivarnos a impulsar este espacio de comunicación al colectivo de la UAB, de ANUEC, aquí en la UAB. Gracias a vosotros, público que nos mira, nos escucha, le da like al programa, nos siguen en el 100.3 FM, a todos quienes nos ven a través de YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta una próxima emisión.